Carla era una niña muy alegre, muy simpática, muy cariñosa y aunque tenía mucho genio, pero era una niña muy noble. Su sueño, ser médico, tener muchos hijos, le encantaban los niños y la música. Carla empieza a tener una adolescencia, bueno, pues la veíamos más apagada, más triste, buscábamos motivos. En una ocasión pues me avisa una madre de que se había intentado autolesionar en el colegio. Entonces, bueno, intento preguntarle, Carla, ¿te pasó algo en el colegio? No me pasó nada. Siempre fue una niña pues que por el tema de las gafas, ella tenía complejo, había traído parche, o sea, durante un montón de tiempo y extraviaba un poco el ojo. Le gustaba traer la melena con su flequillo y siempre llevarlo sobre el ojo que ella extraviaba. Quizá haya sido por donde empezaron a acosarla y a humillarla por el tema de las gafas. Le hicieron de todo. La insultaban, la llamaban bizca, lesbiana. Hay declaraciones de que fue agredida, o sea, de que la agredieron. Esto era diario. Ella le quitaba importancia. Ella me decía, mamá, quiero cambiar de colegio porque estoy hasta las narices, porque tal, porque cual. Pero lo contaba con una fuerza y con una energía que, o sea, que en ningún momento pensabas lo que estaba pasando. Ella cumplía años el 23 de marzo, le colgaron un muñeco, un Pou, con los ojos extraviados, poniendo el nombre de Carla. Eso creo que a ella le hizo muchísimo daño. Yo me entero con posterioridad a su fallecimiento. Carla Díaz acabava de fer els 14 anys quan es va llançar des d'aquest penya-segat del Parc de la Providència de Gijón. Ara fa gairebé 2 anys. Carla ese día se levanta, desayuna como todos los días y se va al cole. Y automáticamente ya no volvió a casa. No fue al colegio. Durante la mañana, pues no sé si fueron 4 o 5 clases las que tenía ese día. No hubo ningún profesor que diera la voz de alarma de que Carla no había llegado al colegio. Yo siempre digo que si el colegio me hubiera avisado de que Carla no estaba, a mí me hubiera dado la mínima posibilidad de pensar que lo hubiera encontrado. La direcció de l'escola no ha volgut fer cap declaració sobre el cas. Que la Carla vivia aterrida ho demostra una conversa que va mantenir amb la seva germana gran via WhatsApp 2 mesos abans de morir. ¿Pero qué pasa, nena? Cuéntame. Nada, que se meten conmigo. ¿Quién y por qué? ¿Del cole o de fuera? Del cole, pero son más mayores. Si no me cuentas todo, no puedo hacer nada aparte de ir. Pero se rumorea que me quieren pegar fuera del cole. ¿Pegarte? ¿Pero por qué? ¿Que dijiste algo malo? ¿O solo te defendiste? Nadie me va a defender, no hay huevos. ¿Cómo no te defienden, mujer? Miedo. Immediatament després de la mort de la Carla, a les xarxes socials hi va haver un creuament de retrets entre les seves companyes. ¿La que murió qué es? ¿La que perseguíais muchas en San Agus y que la defendía un chaval hace poco? Sí, en todo caso yo no la toqué ese día. Fui a ver lo que pasaba. ¿Qué os llevaba a meteros con ella? Cosas que no le importan a nadie. Sé que no fuiste tú todo, pero tuviste parte de culpa. Asesina, asesina. ¿Asesina? ¿Por qué? A ver, vamos a pensar un poco, ¿vale? Yo sí, me metí con ella, le pegué. Nos pegamos, pero ¿y? ¿Fui la única persona acaso? Creo que no, ¿eh? Hay mucha gente más que ahora no da la cara, que hizo lo mismo, incluso peor que yo. L'advocada de la família de Carla Díaz va aconseguir que la justícia reobrís el cas i condemnés 2 de les principals assetjadores a mesures socioeducatives per un delicte contra la integritat moral, donat que l'assetjament escolar no està tipificat en el Codi Penal. Les acusades van admetre els fets. Ara, la família també ha demandat l'escola per la via civil. El colegio no actuó conforme a los protocolos de actuación desde nuestro punto de vista. El colegio debería haberse tomado más en serio este problema.
La escuela lo sabía absolutamente todo porque tenemos las actas de las reuniones que mantenían con la madre de Carla, informándole de la evolución de Carla. Y tenemos recogidos, pues incluso al final, con estas palabras, tratado el problema de acoso escolar con, y aparece en el nombre de las supuestas acosadoras, y esas actas están firmadas tanto por la madre de Carla como de la profesora, tutora o directora, depende de quién estuviera en la reunión. Ahora te queda el pensar, ¿y si yo hubiera sido más, no sé cómo, y me hubiera enfrentado más al colegio? Que hay que darles importancia a todo, a cualquier señal, a cualquier motivo. Que Carla lo tapó, pero muy inteligentemente, pero por miedo, por amor propio, pero así fue. Te cuento